Mi prometida y amor de la infancia me traicionaron con un doble mío. Hay una pregunta que me hice durante 3 años cada vez que miraba por la ventana de mi estudio en Florencia y veía los tejados de terracota y el cielo italiano, que nunca termina de ser completamente azul ni completamente gris, sino siempre algo entre las dos cosas. La pregunta era esta: ¿qué hace un hombre cuando descubre que la persona que más amó en su vida lo reemplazó con una copia? No con alguien mejor, no con alguien más rico, ni más guapo, ni más inteligente en ningún sentido que importara. Con una copia. Con un hombre que había estudiado su manera de moverse, su manera de hablar, el tipo de ropa que usaba, el gesto que hacía cuando estaba pensando, y lo había reproducido para ocupar el lugar que Ethan había dejado vacío cuando se fue a Europa a construir algo que nadie en su ciudad natal esperaba que pudiera construir. La pregunta no me producía rabia, me producía algo más frío y más interesante: curiosidad. Porque había algo en esa situación que solo alguien que de verdad te conoce puede hacer. Hay que amarte mucho o haberte estudiado con mucha atención para saber qué partes de ti son imitables. Y esa atención, esa dedicación al detalle de la traición, me decía algo sobre Amelia que los 3 años anteriores no me habían dicho con tanta claridad: que yo le había importado más de lo que ella habría admitido nunca, y que eso no cambiaba absolutamente nada de lo que iba a pasar. Mi nombre es Ethan Castellán. Tengo 29 años. Nací en una ciudad mediana de España donde todo el mundo se conoce y nadie termina de conocerse de verdad, porque los secretos en los pueblos grandes no desaparecen, solo se vuelven parte del paisaje hasta que alguien los tropieza sin querer. Amelia Voss y yo nos conocimos a los 7 años. Ella vivía en la casa de enfrente, con sus padres y su tía Bianca, que entonces tenía 27 años, y era la persona más extraña y fascinante que yo había visto en mi vida. La familia Voss era de ese tipo de familias que tienen dinero suficiente para que la gente a su alrededor no sepa exactamente cuánto tienen, pero sí sepa que es más de lo que parece. Amelia era brillante, segura, con esa seguridad específica de los niños que crecen sabiendo que el mundo está dispuesto a recibirlos bien. Me gustaba desde el principio con esa intensidad sin nombre que tienen los afectos de la infancia, que son los más puros precisamente porque no tienen palabras todavía para describirse. Crecimos juntos. La amistad se convirtió en algo más con los años, con esa lentitud natural de las cosas que van exactamente a la velocidad que deben ir. A los 23 años éramos oficialmente pareja. A los 25, cuando yo anuncié que me iba a Europa, estábamos prometidos. Yo era pintor, no de manera casual, no como hobby de fin de semana ni como actividad que hacía para relajarme. Era pintor de la manera en que algunas personas son escritores o músicos, con esa convicción de quien sabe que hay una sola cosa que puede hacer con toda su atención, y que todo lo demás son variaciones de menor importancia alrededor de ese centro. Mi estilo era difícil de clasificar. No era tradicional, ni era completamente contemporáneo. Era algo en el medio que los críticos de arte tienen palabras complicadas para describir, y que yo solo sabía hacer de una manera que nadie me había enseñado. En España nadie terminaba de entenderlo. En Europa era exactamente lo que ciertos mercados llevaban tiempo buscando sin saber que lo buscaban. Fui a Florencia primero, luego a Berlín, luego de vuelta a Florencia, porque Florencia tiene una relación con la pintura que ninguna otra ciudad del mundo tiene. Un tipo de luz que cambia según la hora y la estación, y que hace que mirar un cuadro ahí sea diferente a mirarlo en cualquier otro lugar. La promesa con Amelia era que volverían 2 años, que la boda sería cuando yo tuviera lo suficiente establecido para que los dos pudiéramos construir algo real. 2 años se convirtieron en 3, y en esos 3 años, al parecer, muchas cosas cambiaron en la ciudad que yo había dejado. Yo fui el último en saberlo. La foto llegó a mi teléfono un miércoles por la mañana, 48 horas antes de que empezara el fin de semana de mi boda. La mandó alguien desde un número desconocido, sin texto, sin contexto, solo la imagen. Era una foto tomada con el teléfono desde cierta distancia, ligeramente borrosa en los bordes, pero perfectamente clara en el centro, donde estaban Amelia y un hombre. El hombre llevaba mi tipo de ropa, no el mismo modelo exacto, sino el mismo estilo. Ese que yo había ido desarrollando durante años de mezclar lo que encontraba en mercados de segunda mano
con piezas específicas que había aprendido a identificar. Tenía el pelo de la manera en que yo lo usaba antes de cortármelo en Berlín. Hacía con la mano ese gesto particular que yo hago cuando estoy escuchando a alguien y procesando lo que dice, con el índice sobre el labio y la cabeza ligeramente inclinada. Amelia lo miraba de la manera en que había mirado a Ethan cuando Ethan tenía 23 años y el mundo era todavía un lugar donde las promesas se hacían para cumplirse. Guardé la foto. No la borré. No la ignoré. La guardé en una carpeta que puse en el fondo del teléfono y seguí desayunando. Porque en ese momento, sentado en mi estudio de Florencia, con el café y la vista de los tejados y el cielo entre azul y gris, entendí algo que cambió completamente el marco de todo lo que iba a pasar. Eso llevaba tiempo ocurriendo. No era reciente. Y si llevaba tiempo ocurriendo y yo no lo sabía, había una pregunta más importante que quién era ese hombre o qué hacía con Amelia. La pregunta era quién más lo sabía. Empecé a llamar esa tarde, primero a Chloe. Chloe Renner era mi amiga desde los 16 años. Habíamos crecido en el mismo círculo que Amelia, los tres inseparables durante la adolescencia. Cuando me fui a Europa, Chloe era la persona con quien hablaba una vez a la semana, la que me contaba cosas de casa, la que me preguntaba cómo iba todo, la que en ninguna de esas conversaciones había mencionado al hombre de la foto. Chloe descolgó al primer tono. Ethan, mañana sale tu vuelo, ¿no? ¿Todo bien? Todo bien, dije. Oye, quería preguntarte algo. ¿Qué? ¿Conoces a alguien llamado Leo en el círculo de Amelia? Hubo una pausa. Una pausa de exactamente 2 segundos, que en una conversación normal no significa nada, pero en una conversación donde alguien acaba de recibir una foto sin explicación, significa todo. Leo, repitió Chloe. Creo que hay un chico que se llama Leo, que a veces va a los mismos sitios que Amelia, pero no es nadie especial. ¿Por qué? Nada, dije. Curiosidad. Nos vemos mañana. Y colgué. Chloe lo sabía. No era una conclusión precipitada, era una lectura de datos. La pausa, la manera en que repitió el nombre como si lo estuviera probando antes de decidir qué decir. Él no es nadie especial, dicho con ese exceso de énfasis que tienen las cosas que son exactamente lo contrario de lo que se dice. Chloe lo sabía, y no me lo había dicho. Llamé a 2 personas más esa tarde. Amigos periféricos del círculo. Personas que no tenían razón para proteger nada. Hice preguntas oblicuas. Pregunté sobre el ambiente, sobre la gente nueva, sobre si había visto a Amelia últimamente. Las respuestas que obtuve, lo que no se decía tanto como lo que sí, me dieron el resto del cuadro. Leo Arden, 26 años. Había llegado al círculo de Amelia hacía aproximadamente 1 año y medio. Nadie sabía exactamente de dónde venía ni qué hacía con precisión. Lo que sí sabía todo el mundo, aunque nadie lo decía directamente, era que se parecía a Ethan. En el estilo, en los gestos, en el tipo de conversación que tenía. Y que Amelia, desde su llegada, había dejado de preguntar con frecuencia cuándo volvía su prometido de Europa. Me quedé sentado en el estudio hasta las 2 de la madrugada, no pintando, solo pensando. Pensando con esa calma específica de los momentos en que la situación es tan clara que no necesita emoción, solo necesita decisión. Permíteme contarte quién era yo a esas alturas. No el Ethan de los 7 años con la vecina de enfrente, no el Ethan de los 25 que se fue a Europa con 2 maletas y una promesa y más miedo del que admitía. El Ethan de los 29 que llevaba 3 años trabajando con una concentración que solo entienden las personas que alguna vez han encontrado lo único que pueden hacer de verdad. El primer año en Florencia fue duro, de la manera en que son duras las cosas que valen la pena. Vendí 2 cuadros en un mercado de arte alternativo, por menos dinero del que me habría llevado quedarme en España, haciendo diseño gráfico para agencias. Dormí en un apartamento compartido con 5 personas más, y pinté en un espacio que no tenía calefacción, y que en invierno hacía un frío que se metía en los huesos y tardaba días en salir. Pero las personas que compraron esos 2 cuadros los pusieron en Instagram, y una de esas personas tenía 12,000 seguidores, y entre esos 12,000 seguidores había una galerista de Berlín que vio la foto y escribió un comentario que cambió todo. Quiero conocer al artista. La galerista se llamaba Marta Svensson, tenía 45 años y llevaba 20 en el mundo del arte contemporáneo europeo
con esa inteligencia práctica y estética de quien ama el arte suficientemente para entender también su negocio. Vino a Florencia, vio 12 cuadros en mi apartamento y en el estudio prestado donde pintaba. Estuvo 1 hora mirando en silencio y luego se sentó en la única silla disponible y dijo algo que tardé un momento en procesar. Tienes una exposición en Berlín en 5 meses. Necesito 8 piezas nuevas. Te pago el alquiler de un estudio durante ese tiempo y un adelanto, y si la exposición va bien, hablamos de representación permanente. La exposición fue bien. La representación permanente llegó 6 semanas después. El segundo año, empecé a tener lo que en el mundo del arte se llama presencia, que es diferente de la fama y diferente del éxito comercial, aunque puede coexistir con ambas cosas. Presencia es cuando tu nombre aparece en las conversaciones donde se habla del futuro del arte, cuando los coleccionistas preguntan por tu trabajo antes de que lo hayas terminado, cuando otros artistas te citan como influencia, aunque seas más joven que ellos. El tercer año hubo una pieza que cambió el nivel de todo. Se llamaba El doble vacío. Era un díptico, 2 lienzos grandes que juntos mostraban a la misma figura humana en 2 estados diferentes, pero con los mismos elementos formales. No era conceptual en el sentido árido de la palabra. Era visceral. Producía en el espectador esa incomodidad específica de mirarse en un espejo que devuelve algo que no esperabas ver. El díptico se vendió en una feria de arte en Ámsterdam por una cantidad que no voy a decir, porque los números exactos en estas historias siempre suenan o a presunción o a invención. Pero sí diré que era suficiente para vivir bien durante varios años, y para que mi nombre apareciera en publicaciones que hasta entonces no habían tenido razón para mencionarme. El título de la pieza, El doble vacío, fue una coincidencia. O quizás no. Quizás hay cosas que el subconsciente procesa antes de que la mente consciente las nombre. La mañana anterior a mi vuelo de vuelta a España, después de una noche de pensar en lugar de dormir, tomé 3 decisiones. La primera, volver, pero no para la boda que todos esperaban. La segunda, no decírselo a nadie. La tercera, hablar con Bianca. Bianca Voss tenía 42 años cuando yo tenía 29. La había conocido cuando era niño porque vivía en la misma casa que Amelia, pero la había vuelto a encontrar de manera real 2 años antes de irme a Europa, en una cena familiar a la que me habían invitado, donde Bianca había llegado tarde desde un viaje de negocios, con esa energía de persona que siempre está llegando de algún lugar importante y siempre está a punto de ir a otro. Habíamos hablado esa noche durante casi 2 horas, mientras el resto de la cena pasaba alrededor de nosotros. Habíamos hablado de arte, que ella conocía con esa profundidad de los coleccionistas serios, no de los que compran para decorar, sino de los que compran porque algo en una pieza les dice algo que no pueden decirse a sí mismos de otra manera. Habíamos hablado de negocios, que ella entendía con esa fluidez específica de las personas que han crecido dentro de un imperio familiar y han elegido hacerlo crecer en lugar de vivir de él. Y al final de la noche, cuando la cena terminaba y yo buscaba mi chaqueta, Bianca me había dicho algo que en ese momento tomé como una observación y que con el tiempo entendí que era algo más. Eres demasiado para esta ciudad, Ethan, y esta ciudad es demasiado pequeña para guardar lo que eres. Le escribí desde Florencia la mañana anterior a mi vuelo. No un mensaje largo, solo: Bianca, necesito hablar contigo antes de que llegue. ¿Puedes? Respondió en 2 minutos. Dime cuándo aterrizas, estaré en el aeropuerto. El vuelo duró 2 horas. 2 horas en las que pensé con esa concentración que solo tengo cuando estoy pintando, o cuando hay algo que necesita ser pensado hasta el final. Pensé en Amelia, no con rabia todavía, con esa tristeza fría que tiene el reconocimiento de algo que ya se sabía, pero no se había querido ver. Amelia me había amado, de eso estaba seguro, pero me había amado de la manera en que se ama a algo que se tiene, no a alguien que se elige cada día. Y cuando lo que tienes deja de estar presente, encuentra la manera de llenarse el espacio. Leo era el relleno del espacio. Pensé en Chloe. Chloe, que había sido mi amiga durante 13 años, que sabía lo que estaba pasando y había elegido no decírmelo. Y entendí, sin necesitar más datos, que Chloe había tomado esa decisión no por maldad, sino por una versión de la cobardía que se parece mucho a la lealtad cuando no la examinas de cerca. Había elegido no romper el statu quo, porque el statu quo la protegía a ella también.
La mantenía en un lugar cómodo entre dos personas que de otra manera la habrían obligado a elegir. No era monstruosa, era simplemente humana de la manera más decepcionante. Y pensé en la boda que se había organizado sin que yo hubiera participado en casi ninguna decisión, porque yo estaba en Europa y todos asumían que lo que yo quería era lo que se estaba haciendo. El salón, los invitados, las flores, la lista de canciones, cosas que en circunstancias normales habrían sido decisiones compartidas y que en estas circunstancias resultaban ser el escenario perfecto para algo completamente diferente a lo que todo el mundo esperaba. Empecé a ver la posibilidad mientras el avión sobrevolaba los Pirineos. Para cuando aterrizamos, ya era un plan. Bianca estaba en el aeropuerto como había prometido. La reconocí desde lejos, con esa facilidad con que se reconoce a las personas que tienen algo específico en la manera de estar en el espacio. Una presencia que no es arrogancia, sino conciencia, el estar completamente ahí donde están. Llevaba un abrigo oscuro, el pelo recogido, sin los accesorios que usaba en las cenas de familia, sin la versión social de sí misma. Solo Bianca, directa y sin ornamento. Nos dimos la mano. Luego ella me miró con esos ojos que siempre parecían estar viendo algo más allá de lo evidente. Cuéntame, dijo. Le conté todo, no de manera dramática, de manera factual, con la misma objetividad con que le contaría a alguien los datos de un proyecto. La foto, las llamadas, Leo, Chloe, lo que había deducido sobre el tiempo que llevaba ocurriendo. Bianca escuchó sin interrumpir. Era buena escuchando, de esa manera en que lo son las personas que han aprendido que la información llega completa si le das espacio y se rompe si la presionas. Cuando terminé, no dijo lo siento, ni qué horror, ni ninguna de las cosas que dice la gente cuando no sabe qué decir, pero quiere demostrar que le importa. Dijo, ¿qué vas a hacer? Eso era lo que yo necesitaba que dijera. Le expliqué el plan. Hubo un silencio cuando terminé. Un silencio que no era de sorpresa, sino de evaluación. ¿Y yo qué papel juego en esto?, preguntó. El papel principal, dije. Bianca me miró durante un momento largo. Llevaba tiempo sabiendo que Amelia le hacía algo a ti, dijo finalmente. No lo que acabas de descubrir, lo otro, lo más viejo. La manera en que algunas personas retienen a quienes las hacen sentir bien, sin preguntarse nunca si esa retención tiene un coste para la otra persona. Lo sé, dije. Y yo, dijo Bianca, llevo más tiempo del que debería, admitiendo que lo que siento por ti no tiene el nombre que debería tener, dada la diferencia de edad y la situación familiar. La miré. Yo también, dije. Y era verdad. Era una verdad que había guardado en el lugar donde se guardan las cosas que no tienen espacio, porque la vida que tenemos no les deja espacio. Bianca había sido esa persona durante años, la que estaba ahí en el fondo de algo, sin nombre, sin reclamación. Ella sonrió. No la sonrisa de la tía exitosa de Amelia, la otra. Tu plan es una locura, dijo. Lo sé. Puede salir muy mal. También lo sé. ¿Cuándo necesitas mi respuesta? Mañana por la mañana. Bianca sintió. Se puso de pie. Mañana por la mañana. Y se fue. Yo me quedé sentado en el café del aeropuerto con un vaso de agua y el peso de lo que había puesto en movimiento. Esa noche dormí en un hotel cerca del aeropuerto. No llamé a Amelia. No llamé a Chloe. No anuncié mi llegada a nadie. En el hotel había un pequeño escritorio y pedí papel a recepción porque no tenía cuaderno y necesitaba escribir. No las instrucciones del plan, eso ya lo tenía claro. Necesitaba escribir lo que sentía, que es algo que hago a veces cuando la emoción es demasiado grande para caber en silencio y demasiado específica para hablar de ella. Escribí sobre Amelia, sobre los 22 años que teníamos cuando nos fuimos a la playa y ella construyó un castillo de arena con una seriedad total, completamente concentrada, como si ese castillo fuera a durar. Escribí sobre la manera en que me miraba cuando yo explicaba un cuadro, no con la comprensión de alguien que entiende el arte, sino con el orgullo específico de quien siente que lo que la otra persona hace la refleja bien. Escribí sobre Chloe y los 13 años, y la última vez que la vi antes de irme, en el aeropuerto, cuando me abrazó con fuerza y me dijo, vuelve pronto. Y yo creí que lo decía de verdad, porque la gente en los aeropuertos siempre parece decir las cosas de verdad. Escribí sobre Leo, ese hombre que nunca había conocido,
pero que llevaba meses siendo una versión de mí que yo no había sido nunca, y que probablemente tampoco él era en realidad. Escribí sobre Bianca. Escribí poco sobre Bianca, porque lo que sentía respecto a ella era demasiado nuevo para tener palabras que no fueran torpas. Cuando terminé de escribir eran las 3 de la mañana. Doblé el papel, lo dejé sobre la mesilla. Me dormí casi inmediatamente. Bianca llamó a las 8 de la mañana. 2 palabras. Estoy dentro. Y colgó. La boda estaba programada para las 5 de la tarde. La ceremonia en la iglesia que la familia Voss usaba para todo lo importante, desde hacía 3 generaciones. La recepción en el salón del hotel más grande de la ciudad, el que tenía los jardines con las luces que a Amelia le encantaban desde niña. 200 invitados. Comida para 3 días. Un fotógrafo que había viajado desde Madrid específicamente para esto. Todo preparado para la boda perfecta. Yo llegué a la ciudad a las 10 de la mañana y no fui a ninguno de los lugares obvios. No a la casa de mis padres. No al hotel donde estaban los invitados, llegando desde otros lugares. No al lugar donde se supone que el novio espera el gran día con sus amigos más cercanos. Fui a ver a un hombre llamado Daniel Ruiz. Daniel era abogado y llevaba 5 años gestionando el lado legal de algunos de los negocios europeos de la familia Voss, que era una familia con suficientes intereses en suficientes lugares como para necesitar a alguien que entendiera más de un sistema jurídico. Lo había conocido a través de Marta Svensson, mi galerista, que lo conocía de otra vida anterior. Daniel me recibió en su despacho. Estaba esperando esta visita, dijo. ¿Bianca te llamó? Anoche. Me explicó lo esencial. El resto te lo pregunto yo. Hablamos durante 2 horas. Lo que necesitaba de Daniel era su conocimiento del entramado legal de la familia Voss. No para usarlo contra nadie, para entenderlo. Para saber exactamente qué significaba lo que iba a pasar esa tarde en términos que iban más allá del drama personal. Bianca, me explicó Daniel, era técnicamente la heredera principal del patrimonio Voss. Los padres de Amelia tenían su propia posición en la familia, sus propios activos, pero el núcleo del patrimonio original, el que venía de los abuelos, estaba estructurado de manera que en ausencia de un acuerdo específico seguía la línea de Bianca. Amelia heredaría de sus padres, pero el apellido Voss como marca, como historia, como peso real en el mundo de los negocios, pertenecía a la línea de Bianca. Esto era relevante de una manera que Amelia no había calculado cuando había estado ocupada reemplazando a su prometido con una copia. ¿Necesitas algo más de mí hoy?, preguntó Daniel. Solo que estés disponible por teléfono esta tarde, dije. Estaré disponible. A las 2 de la tarde fui a ver a mis padres. Mi madre me abrió la puerta y estuvo a punto de llorar. Ethan, llevo 2 días sin saber nada de ti. Pensé que algo había pasado. ¿Estás bien? Estoy perfectamente, dije. Solo necesitaba un poco de tiempo para prepararme. Mi padre, que era un hombre de pocas palabras y mucha observación, me miró desde el salón donde estaba sentado. ¿Todo en orden?, dijo. Todo en orden, dije. Y en sus ojos había algo que no era exactamente pregunta, sino reconocimiento. La manera específica en que un padre que conoce a su hijo entiende que algo está pasando, pero sabe también que ese hijo ya ha tomado sus decisiones. Me senté con ellos media hora. Tomé café. Les hablé de Florencia, de Berlín, de los proyectos nuevos. Los escuché hablar de las cosas de la ciudad, de los vecinos, de pequeñas noticias que en Europa me habían llegado como ecos distantes. Antes de irme, abracé a mi madre más tiempo de lo habitual. Ella me apretó fuerte. Pase lo que pase esta tarde, me dijo al oído. Estoy orgullosa de ti. No le pregunté cómo sabía que algo iba a pasar. Las madres saben. Siempre saben. A las 3 de la tarde llegué al hotel, no al salón, a la habitación que había reservado esa mañana, en el mismo hotel donde se celebraba la recepción. Bianca llegó 20 minutos después. Llevaba el vestido que habíamos acordado, no blanco. Ese color no era de Bianca. Azul oscuro, largo, con esa sencillez elegante que tienen las cosas hechas para durar. Llevaba el pelo suelto por primera vez desde que yo la recordaba. Se paró en la puerta de la habitación y me miró. ¿Nervioso?, preguntó. Un poco, admití. Yo también. Eso me tranquilizó más que cualquier otra cosa que podría haber dicho. Entramos. Nos sentamos. Hablamos durante 40 minutos de todo menos de lo que iba a pasar. De una manera que no era evasión sino preparación,
la manera en que dos personas que están a punto de hacer algo irreversible se recuerdan mutuamente quiénes son antes de hacerlo. Y en algún momento de esos 40 minutos, sin que ninguno de los dos lo planeara exactamente, Bianca puso su mano sobre la mía y dijo algo que no voy a repetir aquí, porque pertenece solo a ese cuarto y a ese momento. Lo que sí voy a decir es que, cuando ella terminó de hablar, yo entendí, con la misma claridad con que entiendo cuando un cuadro está terminado, que lo que estábamos haciendo no era solo una respuesta a una traición, era un principio. A las 4:15, Amelia Voss llegó a la iglesia. Yo lo supe porque el plan incluía a alguien que me informara. Una persona en la que confiaba y que en ese momento estaba en la iglesia con los demás invitados, observando y enviando actualizaciones. Amelia llegó con su vestido. El vestido que habían elegido sin consultarme, que era precioso en el sentido objetivo de la palabra, y que habría sido perfecto para la boda que debería haber ocurrido. Leo Arden, según me informaron, estaba entre los invitados, sentado en las primeras filas, con ropa que, según la descripción que recibí, era notablemente similar a la que yo solía usar. Chloe estaba de madrina. El padre de Amelia esperaba en el pasillo para acompañarla al altar. 200 personas esperando al novio, y yo estaba en el hotel, a 4 minutos en coche. A las 4:50 llegué a la iglesia, no por la puerta principal, por la puerta lateral, la que usaban los sacerdotes para entrar desde la sacristía. La conocía porque de niño había servido de monaguillo en esa misma iglesia durante 2 años, cosa que Amelia sabía y que me había dado acceso a una geografía del lugar que los invitados externos no tenían. El sacerdote me miró con una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido alivio. Ethan, pensábamos que no llegabas. Aquí estoy, dije, pero hay un cambio en el plan que necesito explicarle. Lo que ocurrió en la siguiente media hora en esa iglesia es algo que con el tiempo se convirtió en el tipo de historia que la gente de esa ciudad cuenta con, es mezcla de escándalo y fascinación que tienen los eventos que nadie esperaba, pero todos, en retrospectiva, sienten que tenían que ocurrir. Empezó con el inicio de la procesión. La música comenzó. Los 200 invitados se pusieron de pie. El padre de Amelia abrió la puerta del fondo, y Amelia empezó a caminar. Era hermosa. Eso era verdad, y seguiría siendo verdad independientemente de todo lo demás. Amelia Voss era hermosa con ese tipo de belleza que no necesita esfuerzo, porque es estructural. Está en los huesos, en la proporción, en la manera de moverse. Caminó por el pasillo. Los invitados la miraban con esa emoción colectiva de las bodas. Ese momento donde 200 personas deciden simultáneamente que están viendo algo importante. Llegó al altar. Levantó la vista y vio que al lado del sacerdote no estaba solo Ethan. Estaba Ethan y estaba Bianca. El silencio que se produjo en esa iglesia fue diferente a todos los silencios que yo había escuchado antes. No fue el silencio del respeto ni el de la contemplación. Fue el silencio del no entender lo que estás viendo, de los circuitos cognitivos buscando una interpretación que tenga sentido y no encontrarla. Amelia se detuvo. Ethan, dijo, en voz baja, con una voz que solo yo podía escuchar desde donde estaba, pero que el silencio de la iglesia hizo completamente audible para todos. Hola, Amelia, dije. ¿Qué está pasando? Me hice a un lado ligeramente. Dejé visible a Bianca en toda su presencia. Estaba hablando con tu tía, dije, y nos dimos cuenta de algo que quizás deberíamos haber reconocido hace tiempo. La expresión de Amelia pasó por varias fases en el espacio de pocos segundos. Primero la confusión, luego algo que empezaba a parecerse a la comprensión, luego algo que ya no podía llamarse de ninguna manera agradable. ¿Qué estás haciendo?, dijo. Me giró hacia el sacerdote. El sacerdote, que había sido informado con suficiente anticipación y suficiente claridad sobre lo que iba a ocurrir, asintió levemente. 200 invitados completamente inmóviles. La madre de Amelia en las primeras filas, con la mano sobre la boca. Leo Arden, en algún lugar entre los invitados, con la cara que tiene alguien cuando empieza a entender que la historia de la que pensaba que era espectador acaba de convertirse en algo donde su nombre también va a aparecer. Y Chloe, en el lateral, con esa expresión específica de quien lleva tiempo sabiendo que algo iba a pasar y al fin está viendo qué pasa. No hice un discurso. No soy de los que hacen discursos.
Los discursos en los momentos dramáticos son para las personas que necesitan que otros entiendan lo que sienten. Yo no necesitaba eso. Solo dije 3 cosas. La primera, que había descubierto lo que había estado pasando mientras yo estaba en Europa y que no iba a fingir que no lo sabía. La segunda, que había tomado una decisión sobre lo que quería que fuera su vida a partir de ese día. La tercera, que Bianca había aceptado casarse con él, no como sustituta de nadie, sino como la persona que era, con todo lo que eso significaba. No mencioné a Leo por su nombre, no lo necesité. Lo mencioné de la manera en que los cuadros mencionan lo que quieren decir sin declararlo, dejando el espacio suficiente para que quien mira lo complete. Amelia no lloró. Eso también era verdad de ella. Amelia Voss no era de las que lloraban en público. Tenía demasiado orgullo para eso y demasiado control, pero había algo en su cara que era peor que el llanto. Era el reconocimiento absoluto. El momento en que una persona ve con completa claridad lo que ha hecho y lo que ha perdido, y entiende que esas dos cosas están conectadas de una manera que no tiene solución. Su padre le puso la mano en el hombro. Ella lo apartó, y sin decir nada más, con esa dignidad que te da el orgullo cuando ya no tienes nada más, dio media vuelta y empezó a caminar hacia la puerta de la iglesia. Los 200 invitados la vieron irse. Nadie dijo nada. La ceremonia fue breve. El sacerdote, que en otra vida habría intentado mediar o detener lo que estaba pasando, tenía demasiados años y demasiada experiencia con la naturaleza humana para creer que la mediación era lo que esa situación necesitaba. Había visto demasiadas bodas que eran errores disfrazados de promesas. Esta era una corrección. Lo que Bianca y yo dijimos ese día en esa iglesia no fueron los votos largos y elaborados que Amelia había elegido de un libro de ceremonias que encontró online. Fueron palabras propias, pocas, con el peso que tienen las cosas que se dicen una sola vez y para siempre. Cuando terminó, cuando el sacerdote dijo las palabras finales y los 200 invitados que seguían ahí, la mayoría porque no sabían si irse era lo correcto o porque la curiosidad era más fuerte que la incomodidad, procesaban lo que habían presenciado. Bianca me miró y sonrió. No la sonrisa de la mujer poderosa ni la de la heredera del imperio Voss. La sonrisa de alguien que ha llegado a algún lugar que no esperaba, pero que reconoce como correcto. Yo le devolví la sonrisa. Y eso, más que cualquier otra cosa de ese día, fue lo más real. La recepción que siguió no fue la recepción que nadie había planeado. Fue algo más extraño y más honesto que eso. Los invitados que se quedaron, y muchos se quedaron, no lo hicieron por lealtad a nadie en particular, ni por costumbre de que las celebraciones siguen, aunque cambien de forma. Se quedaron porque había algo en el ambiente que no permitía irse sin saber cómo terminaba. Era el tipo de noche que la gente recuerda. Yo hablé con algunas personas, con los que me felicitaron sin saber exactamente por qué, pero sintiendo que la felicitación era apropiada. Con los que tenían preguntas que no sabían cómo hacer. Con los que simplemente estaban ahí, procesando. La madre de Amelia se fue antes de que empezara la recepción. El padre de Amelia se quedó. Me buscó en algún momento de la noche. Me miró durante un largo segundo. Nunca te subestimé, dijo finalmente. Lo sé, dije. Asintió. Y se fue a buscar una copa. Era el tipo de conversación que solo tienen los hombres que se entienden sin necesitar explicar nada. Leo Arden intentó salir de la iglesia discretamente cuando la ceremonia terminó. No lo consiguió, no porque alguien lo detuviera físicamente, sino porque en una ciudad donde todo el mundo se conoce y la historia que acaba de ocurrir es la más grande en décadas, la discreción es una ilusión que se disuelve en el momento en que pisas la calle. Las personas que lo vieron salir lo reconocieron. Lo reconocieron de la manera que se reconoce a alguien cuando se ha visto su nombre y su papel en una historia. No era violento, era peor que eso. Era la mirada de la comunidad que cataloga. Leo era de esas personas que necesitan un contexto social para existir. Sin el contexto de Amelia, sin la historia que lo había traído hasta ahí, sin el papel que había estado interpretando durante año y medio, lo que quedaba era un hombre joven, sin raíces en ese lugar, sin relaciones propias, sin nada más que una imagen prestada que ya nadie quería alquilarle. Lo supe por personas que me lo contaron después. Lo supe porque en una ciudad pequeña las historias vuelven. Leo desapareció en pocas semanas. Nadie sabía exactamente a dónde. Nadie preguntó demasiado.
Chloe vino a buscarme esa noche. La recepción ya había empezado a vaciarse. Era tarde. Las luces del jardín seguían encendidas, pero la energía de la noche se había ido convirtiendo en esa calma específica del final de las cosas. Chloe se acercó con la copa en la mano, y esa postura de quien ha estado practicando lo que va a decir, pero sabe que la práctica no es suficiente. Ethan, dijo. La miré. No sé qué decirte. No tienes que decir nada, dije. Debería habértelo dicho. Sé que debería. Sí. No lo hice porque pensé que si te lo decía, tendría que elegir, y no quería elegir entre vosotros. Lo entiendo, dije. No lo justifico, pero lo entiendo. Chloe miró su copa. ¿Podemos seguir siendo amigos? Tardé un momento en responder. Ahora mismo no lo sé, dije. No porque te guarde rencor de la manera que destruye, sino porque la confianza tiene una estructura, y cuando le falta una pieza, el edificio tiene que reconstruirse, y eso toma tiempo, y honestidad, y no sé si los dos tenemos lo que hace falta para eso. Chloe asintió despacio. Eso es justo, dijo. Lo sé, y se fue. No sé si volvimos a ser amigos. No en el sentido de antes. Algunas cosas se reconstruyen y algunas no. Y la diferencia entre las dos no siempre se sabe en el momento, sino mucho después, cuando ya ha habido tiempo suficiente para ver qué queda. Bianca y yo pasamos la primera noche de casados en ese mismo hotel. No voy a contar los detalles de esa noche porque hay cosas que pertenecen solo a los que las viven. Lo que sí voy a decir es que había algo en esa noche que ninguna de las noches anteriores de mi vida tenía. La sensación de estar exactamente donde debía estar. No la euforia de los finales felices de película, no la satisfacción del plan ejecutado. Algo más quieto y más real que eso. La sensación de haber llegado. Bianca se quedó dormida antes que yo. Yo me quedé mirando el techo en la oscuridad, escuchando su respiración, y pensé en todas las noches en Florencia, y Berlín, y Ámsterdam, donde había dormido solo con el trabajo como única compañía. Pensé en el doble vacío, el díptico que había vendido en Ámsterdam, dos figuras que eran la misma en estados diferentes. Pensé en Leo, el hombre que había intentado ser yo sin serlo, y pensé en lo irónico que era que alguien hubiera tratado de imitar lo que yo era, mientras yo estaba convirtiéndome en algo que ninguno de los dos podría haber predicho. La imitación siempre llega tarde, siempre imita la versión anterior. Los días que siguieron tuvieron la rareza específica de los periodos de transición. Bianca tenía una vida establecida en Madrid. Yo tenía un estudio en Florencia y una representación con Martha Svensson que no iba a desaparecer. Había cosas prácticas que resolver, del tipo que no tiene drama, pero requiere atención. Las resolvimos con la eficiencia de dos personas que entienden que los problemas prácticos son solo logística, y la logística tiene solución si se aborda con calma. Decidimos que el centro sería Madrid, donde Bianca tenía sus principales operaciones. Yo mantendría el estudio en Florencia para los periodos de trabajo intenso. Marta, cuando le expliqué la situación, respondió con ese pragmatismo que la caracterizaba, como si la estabilidad personal fuera a perjudicar tu trabajo. Algunos de los mejores artistas que he representado pintaban mejor cuando eran felices. Haz lo que necesites. Era exactamente lo que necesitaba escuchar. Amelia tardó 3 semanas en llamarme. 3 semanas donde yo sabía, por la red inevitable de información que existe en toda ciudad pequeña, que había estado pasando las primeras noches en casa de sus padres y que luego se había ido a un apartamento propio. Cuando llamó, descolgué. No por masoquismo ni por necesidad de más cierre, sino porque había algo en la naturaleza de nuestra historia, 22 años de presencia mutua, que merecía al menos una conversación real. Hola, dijo. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú? Pausa. Ethan, lo que hice estuvo mal. Lo sé. No tengo excusa. No te estoy pidiendo una. ¿Por qué no estás más enfadado? Lo pensé de verdad antes de responder. Porque el enfado dura lo que dura, y luego tienes que decidir qué hacer con lo que queda. Y lo que me queda cuando pienso en ti no es enfado. Es tristeza por lo que podría haber sido, y ya está. Silencio. ¿Estás enamorado de Bianca? Sí. ¿De verdad?
de la manera más real que he sentido. Sí. Otro silencio. Lo sé, dijo finalmente. Lo vi esa noche en cómo la mirabas, y me di cuenta de que nunca me habías mirado así. No porque no te quisiera, dije. Lo sé, me querías de otra manera, una manera que yo no supe valorar. No siempre sabemos valorar las cosas hasta que no están. Eso no lo discutió. Espero que seas feliz, dijo. Lo mismo para ti, dije. De verdad. Y esa vez fui yo quien colgó primero. No como triunfo, como cierre. 6 meses después, Bianca y yo abrimos algo que no era exactamente una galería, ni exactamente una fundación, sino algo entre las dos cosas. Fue idea de Bianca, aunque usaba palabras más concretas para describirlo. Un espacio de inversión en arte emergente, con una galería física en Madrid y una plataforma online, que permitía a artistas que estaban donde yo había estado 3 años antes en Florencia, encontrar el tipo de visibilidad que yo había encontrado a través de Marta. Mi nombre estaba en todos los documentos desde el primer día. El espacio se inauguró un jueves de abril, con una exposición de 4 artistas que habíamos seleccionado juntos. Bianca, con su ojo para lo que el mercado necesitaba, y yo con mi ojo para lo que el arte podía dar. La combinación funcionaba de la manera en que funcionan las cosas, cuando dos personas que se complementan, trabajan juntas, sin que ninguna de las dos necesite ser la única voz. La inauguración tuvo más asistencia de la que esperábamos. Marta Svensson vino desde Berlín específicamente para verla. Cuando terminó la noche y los últimos invitados se fueron, y Bianca y yo nos quedamos solos en el espacio vacío, con las paredes llenas de arte y las luces bajadas, ella me miró con esa sonrisa que yo ya conocía bien, y que seguía produciéndome exactamente lo mismo que la primera vez. ¿Qué piensas?, dijo. Que esto es mejor de lo que imaginaba, dije. ¿El espacio? Todo, dije. Y era verdad. Hay una pieza que pinté durante esos meses que no expuse ni vendí. La tengo en el apartamento de Madrid, en la pared del pasillo donde la veo cada vez que paso. Es simple, un fondo oscuro con dos figuras. No las figuras del doble vacío, estas son diferentes. No son la misma figura en estados distintos. Son dos figuras distintas que se miran. No se tocan, solo se miran. Pero en la manera en que se miran hay algo que cualquiera que lo ha sentido reconoce inmediatamente. No le puse título durante meses. Luego un día Bianca lo vio mientras pasaba y se quedó mirándolo un momento. «Este te lo hiciste a ti mismo», dijo. «Sí», dije. «¿Cuándo lo pintaste?» «En Florencia, hace 2 años, antes de saber que esto iba a pasar». Ella lo miró un momento más. «Ponle título», dijo, y se fue a preparar café. Lo miré yo también durante un rato. Luego cogí un rotulador y en la parte de atrás de la tela, donde nadie lo ve si no le da la vuelta, escribí una sola palabra. Principio. Porque eso era lo que era. No el final de algo. El principio de lo que debería haber empezado antes si yo hubiera tenido antes el valor de ver lo que estaba ahí. Alguien me preguntó una vez, mucho después de que todo esto ocurriera, si me arrepentía de algo. De los 3 años en Europa, no. De la decisión que tomé la noche de la foto, no. De cómo salió la boda, no. Me arrepiento de haber sido invisible durante demasiado tiempo. No de la manera en que Amelia me hacía invisible, eso era cosa de ella. De la manera en que yo mismo me hacía invisible, al creer que el amor era suficiente para sostener una estructura sin revisar si la estructura tenía los cimientos correctos. Me arrepiento de no haberle dicho a Bianca lo que sentía antes, de haber dejado que el miedo a la complicación guardara algo que, si lo hubiera dicho antes, habría cambiado la historia. Quizás no mejor, quizás de maneras que no puedo calcular, porque la historia te ocurrió es la única que conozco. Pero el silencio sobre lo que importe tiene un coste, siempre. La lección que me llevo no es sobre la traición. Las traiciones son parte de la vida de la gente y no dicen tanto sobre quién las recibe como sobre quién las comete. La lección es sobre la visibilidad. Hay que ocupar espacio, no de manera agresiva, no empujando a otros para que no quepan, sino de la manera en que una persona existe completamente, con su trabajo y sus palabras, y sus elecciones, y sus amores dichos en voz alta. El espacio vacío siempre lo llena alguien, mejor que lo llenes tú.
El año que Nexuset, digo, el año que el espacio de arte cumplió su primer aniversario, recibí una carta de Chloe. Carta física, no email, de esas que ya casi nadie manda. Decía que había estado pensando en lo que yo le había dicho esa noche en la recepción, sobre la confianza y la estructura y el tiempo que se necesita para reconstruirla. Decía que había estado trabajando en ser honesta de maneras que antes le resultaban difíciles, con otras personas, pero también consigo misma. Y que si alguna vez yo estaba dispuesto a empezar a construir algo de nuevo, aunque fuera diferente de lo que había sido, ella estaba ahí. La guardé. No respondí de inmediato. Las cosas que merecen respuesta a veces necesitan tiempo para que la respuesta sea la correcta. 2 semanas después, le escribí un mensaje corto. Café la próxima vez que esté en la ciudad. Respondió en segundos. ¿Cuándo? Bianca, cuando le conté lo de Chloe, no dijo mucho. Solo dijo, bien. Y luego, la gente que hace el trabajo de entenderse a sí misma merece otra oportunidad. Era exactamente lo que yo pensaba. Era una de las cosas que más me gustaban de Bianca, que pensábamos de manera similar sobre las cosas importantes y diferentes sobre suficientes cosas secundarias como para que las conversaciones nunca se agotaran. Es el equilibrio que buscas en una persona cuando dejas de buscar la perfección y empiezas a buscar la verdad. El último cuadro que pinté ese año, el que cerró la serie que había empezado en Florencia y que aún no tenía nombre de serie, porque nunca me han gustado los nombres de serie, era completamente diferente a todo lo anterior. Era luminoso. No en el sentido técnico de la pintura, aunque también en ese, sino en el sentido de que cuando alguien lo miraba, la primera reacción no era la incomodidad ni la pregunta, sino algo más parecido al reconocimiento de algo bueno. Marta lo vio en una visita a Madrid y se quedó mirándolo más tiempo que cualquier otra pieza mía en 3 años de representación. «Estás pintando de manera diferente», dijo. «Lo sé». «¿Qué cambió?» Lo pensé de verdad. Todo, dije finalmente. Y nada de lo que importaba. Marta sintió de esa manera suya, que no es aprobación ni desacuerdo, sino reconocimiento puro. Se llama inicio, dije. No lo vendo, pero lo incluyo en la próxima exposición. ¿Por qué no lo vendes? Porque algunas cosas se pintan para recordar de dónde vienes, no para que alguien más las cuelgue en su pared. Y eso, dijo Marta, es exactamente lo que lo hace completamente tuyo. Hay una terraza en el apartamento de Madrid, donde Bianca y yo tomamos el café por las mañanas, cuando el tiempo lo permite. Madrid tiene mañanas que son de las mejores del mundo si sabes mirarlas. Ese cielo alto y limpio de la meseta, esa luz que llega directa sin el filtro húmedo del norte, esa calidad de silencio urbano que existe solo antes de las 8, cuando la ciudad todavía no ha terminado de despertar. Esas mañanas son las que más me importan. No las inauguraciones, ni las ventas, ni los artículos, ni nada de lo que viene después del trabajo. Las mañanas en la terraza con el café y Bianca, leyendo algo en su tableta, y yo mirando el cielo y pensando en el cuadro del día, o en nada en particular, con esa libertad específica de quien no tiene nada que probar porque ya probó lo que necesitaba probar. Eso es lo que quería cuando me fui a Florencia, con 2 maletas y una promesa, y más miedo del que admitía. No la fama, ni el dinero, ni el reconocimiento. Esto. Un lugar donde ser completamente lo que soy. Sin versión reducida, ni imagen prestada, ni el peso de ser invisible en el espacio de alguien que no puede ver lo que tiene delante. Un lugar propio, con alguien que te mira de verdad. Y el trabajo que importa, esperando en el estudio cada mañana, tan lleno de posibilidad como el primer día. No pedí más que eso. Y resultó que era suficiente para todo.